Hola, hola de nuevo. Estábamos con el tema de seguridad de la información. Que hasta donde recuerdo habíamos llegado a marcos, habíamos visto la parte de amenazas internas y demás. Ahí me corrigen si estoy equivocada, pero ahí es donde lo que tengo apuntado es eso. Ya se lo voy a compartir, estoy dejando que termine de ingresar gente. Ok. Vamos a ver. Entonces, voy a dejar de una vez acá. Nos faltan hoy, si habían como, ¿verdad? Sí, los compañeros que tenían que exponer, habíamos llegado hasta robo de identidad. Y vamos, los que faltan por exponer son los de autenticación, Christopher y Alexandro, ¿verdad? ¿Es así? Sí, profe. Ok, perfecto. Solo para tenerlo claro, para pasarles en el momento correspondiente la pantalla para que puedan verlo. Aquí, entonces, por acá. Híjole, me voy a cerrar la ventana porque me está pegando el viento directo, me estoy congelando. Entonces, vamos a empezar acá. Y vamos con esta parte de marcos de seguridad y control. Como vimos la semana pasada, pues entonces la idea es que tratemos de incorporar la mayor cantidad de protección y esto lo logramos mediante diferentes tipos de controles. Ya se los había dicho, ¿verdad? Pero vamos a hacer como un breve repaso. Nosotros tenemos que clasificar toda la información que almacenamos en la empresa para establecer cuál información es crítica, ¿verdad? Hasta cuál es la información que no es necesario proteger porque eventualmente puede ser pública. Y en ese caso, pues habría que protegerla de datos equivocados, erróneos, algo que pueda variar el procesamiento, pero no a nivel de que se la quieran robar o algo así, si es información pública. A partir de todo eso, nosotros establecíamos los procesos que trabajaban cada uno de los tipos de información. Obviamente los procesos que manejan información crítica se convierten en procesos críticos para la empresa. Y entonces, cuando vamos viendo ya los activos de información, todos los componentes de la infraestructura tecnológica que gestionan esos procesos críticos, pues entonces son los que con más razón tenemos que identificar sus vulnerabilidades y deberíamos invertir un poquito más en proteger este tipo de activos, porque son los que tienen toda esa información crítica. Todo sale a partir de esa clasificación de la información. Por eso es que es tan importante que se haga. En vez de, como sucede muchas veces que en las empresas, se empieza a hacer protección porque es lo que se acostumbra, ¿verdad? Y ni siquiera tienen un buen conocimiento de qué tipo de información manejan. Entonces, para esto, pues existen diferentes marcos de seguridad y control, buenas prácticas internacionales que ayudan a identificar mejores formas de proteger los datos y los activos de la empresa. En este sentido, vamos a hablar, por ejemplo, de que los controles de los sistemas de información. Siempre va a haber algunos controles que sean humanos, o los controles de acceso físico, por ejemplo, a los centros de procesamiento, ya eso de los tipos de puertas que hayan con códigos o con lo que sea, van a ser controles físicos que no pueden ser cambiados. Pero algunos de ellos lo que hacemos es automatizarlos, que queden inmersos dentro de los sistemas de información, dentro de las aplicaciones,
Y a partir de eso, pues entonces podemos llevar un mejor control, registro de operaciones, de transacciones, para ver todos los ingresos, tanto los válidos como los que fueron accesos, intentos de acceso no autorizados por lo menos. Entonces, todos estos son controles generales, ¿verdad? Que nosotros vamos a determinar dónde vamos a poner cada tipo, y eso lo podemos ver que hay controles de software específicos para monitorear todo el uso de las aplicaciones y que tratan de evitar ese acceso no autorizado mediante ciertos elementos, que por ejemplo el clásico es pedir el login y la contraseña. Tenemos algunos controles de hardware para verificar que físicamente el hardware está bien protegido. Como les decía, pueden ser las puertas, las ventanas que estén cerradas, que eventualmente no existan. Es una buena práctica si estamos hablando de un centro de procesamiento. En las oficinas, pues obviamente tienen que existir, pero diferentes cosas de ese estilo, donde entonces se va a garantizar que el hardware esté funcionando correctamente, que no sufra de ningún daño hasta ambiental, por humedad o por esas cosas, para evitar caídas de los sistemas debidos a una falta de cuidado. Tenemos controles de operaciones que básicamente lo que tratan es de garantizar que las plataformas están funcionando de manera tal que todos los servicios que el departamento de TI provee a la empresa se puedan dar conforme a los requerimientos de disponibilidad, de capacidad, de desempeño que han sido establecidos. Entonces, que el mantenimiento de las redes, que verificar que siempre cumplen con cierto, no sé, ancho de subida y de bajada, cosas por ese estilo es lo que entonces hay que estar haciendo esos controles. Usualmente son muy automatizados. Más bien los sistemas son los que generan alguna falta de cumplimiento y entonces detectan, perdón, y entonces generan el aviso a las personas correspondientes para que ya vayan a hacer la inspección y que tomen las medidas adecuadas. Controles de seguridad de los datos, lo que le hemos hablado antes de los perfiles de usuarios, que solo accedan a la información que les corresponde en un momento específico, que no puedan alterar datos que no tienen el derecho de alterar, etc. Hay algunos controles de implementación, que esto más bien lo que procuran es hacer una valoración de todo lo que es la metodología de desarrollo de software. Entonces, eso no es tanto el tema que vamos a ver ahora, después lo vamos a ver en administración de proyectos con un poquitito más de detalle, pero hay diferentes buenas prácticas internacionales para desarrollar software con estándares de calidad incluidos y demás. Y entonces estos tipos de controles de implementación van a verificar en diferentes partes del desarrollo de software que se haya cumplido con esas buenas prácticas internacionales para garantizar hasta cierto punto la calidad del software que es generado. Y después tenemos algunos controles administrativos que respetan todas las políticas, procedimientos, estándares, directrices, guías y demás que establece el gobierno de tecnología, o el gobierno corporativo eventualmente, para el uso de la tecnología. Entonces, lo que hace es verificar que estén definidos, que estén distribuidos a todas las partes interesadas y, por supuesto, que sean cumplidos a cabalidad. Tenemos controles de aplicación propiamente, los que son de sistemas de información, de aplicaciones empresariales, software específico, que se dividen en tres tipos adicionales, que serían la parte de los controles de entrada, que es como lo que hemos hecho, digamos, en Excel, las validaciones de datos, donde entonces los únicos datos permitidos son estos. Donde, por ejemplo, yo podría hacer algo como lo que hicimos ahora, de revisar que cuando pedimos el tipo de cambio, entonces hay que verificar que el valor que fue ingresado por el usuario realmente pueda ser convertido a un número para poder almacenarlo. Ese tipo de revisiones. Si estamos pidiendo una fecha, bueno, lo que me escribió el usuario realmente es una fecha, ¿verdad? Corresponde al formato, a los números brindados y demás. Entonces, este tipo de controles de entradas, eso es lo que tratan de hacer, verificar que los datos de ingreso, podríamos hacer una comparación, una relación con los parámetros de las funciones, realmente son datos correctos. Porque creo que ya se los había mencionado, y si los datos con los que estamos haciendo procesamiento son incorrectos, aunque las fórmulas, los pasos sean correctos del algoritmo, el resultado va a ser incorrecto si los datos de entrada son incorrectos. Entonces, eso es lo que tratan de hacer los controles de entrada. Los controles de procesamiento lo que quieren ir a verificar es que todos los cálculos que estamos haciendo con esos valores de entrada
están bien hechos. El paso a paso, el algoritmo, las fórmulas, todo eso está bien calculado. Y los controles de salida lo que tratan de verificar es que a partir de un buen procesamiento y unos buenos datos de entrada, que los resultados son almacenados correctamente, sin errores, se despliegan o se distribuyen mediante reportes, mediante gráficos o lo que sea, que son acordes, que representan el valor de los datos, que son legibles, que llegan oportunamente y que están almacenados dentro del diseño del almacenamiento de datos que fue creado inicialmente. Después tenemos por acá también un concepto que es interesante, que es el de evaluación de riesgos, que lo vamos a ampliar cuando veamos el tema de gestión de riesgos en este curso. Pero básicamente lo que necesitamos ahora a este punto es establecer que una medida de protección es identificar todos los riesgos que tenemos, esas vulnerabilidades, cuál va a ser el impacto que tendrían en el negocio si las vulnerabilidades, mediante las vulnerabilidades nos atacan, es decir, cuando un riesgo se materializa, y entonces tomar las medidas adecuadas para tratar de que el impacto sea mucho menor, siempre viéndolo desde el punto de vista negativo, o sea que el impacto es negativo para la empresa. Entonces, por aquí se hace la valoración de todos los activos de información que tenemos en la empresa. Ahí hacemos la relación con lo que les mencioné antes de la categoría de la información que gestiona cada uno de sus activos para establecer los puntos de vulnerabilidad, ver de todos esos posibles riesgos, ¿verdad? Eventos de ataque eventuales que pueden suceder en algún momento dado, cuál sería la probabilidad de ocurrencia de ese evento y cuál sería el daño que causaría a la empresa la materialización de ese evento. A partir de esos cálculos, nosotros vamos a establecer una valoración de cada uno de los riesgos y dependiendo del resultado de la valoración, vamos a establecer planes de acción, sean inmediatos o sean inmediatos. Lo importante es que nosotros decimos, ok, se hizo toda la valoración del riesgo A y resulta que este es un riesgo crítico. Entonces, para todos los riesgos que encontremos que son críticos, en cuestión de 3 meses tenemos que haber implementado algún plan de acción para bajar el riesgo de crítico a moderado, por ejemplo. Si tenemos riesgos moderados, con todos los que son moderados, vamos a ejecutar un plan de acción para corregirlo. Ese no va a ser tan urgente, vamos a darle unos 6 meses y entonces con eso vamos a pasarlo de moderado a bajo. Y digamos, todos los que sean riesgos bajos, entonces solo los vamos a monitorear para ver que se mantengan igual, que no haya un cambio en las condiciones o en las variables o en el contexto y que entonces solo podamos ir viendo a ver cómo se comporta. Más o menos eso es en términos muy generales, cómo haríamos esta evaluación de los riesgos. Después tenemos la parte de las políticas de seguridad, ya habíamos hablado de que es el gobierno de tecnologías el que tiene que establecer las políticas en cuanto al uso de tecnologías de la información, las responsabilidades que tiene cada una de las partes interesadas y demás. Y dentro de esto, pues es indispensable la existencia de la política de seguridad, donde se tienen que establecer tanto los comportamientos esperados en cuanto al uso de la tecnología, como los comportamientos, y eso tiene que quedar muy claramente establecido en los que son prohibitivos, cosas que definitivamente no deberían hacerse en la empresa. Que fue cuando les mencioné, por ejemplo, de lo de traer los propios dispositivos. Bueno, la política es la que tiene que decir si cada persona puede traer su dispositivo, cualquiera que sea, o si el dispositivo tiene que cumplir con ciertas características específicas, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que esté, como les digo, bien documentado. Obviamente debería haber sido aprobado por la junta directiva en alguna sesión de ellos y por supuesto tiene que ser distribuido, entregado a todos los empleados para que tengan pleno conocimiento de que esas son las condiciones de uso. Por ahí entonces hablamos de la política de uso aceptable, donde dice para todos los recursos que tenemos en la empresa, qué aspectos hay que considerar en cuanto a privacidad, en cuanto a cuáles son las responsabilidades que tienen los usuarios, cuáles son las responsabilidades que tiene la empresa, por ejemplo, establecer cuáles son las formas posibles en las que podrían distribuir esa información a terceros, ¿entiendes? A terceros, por decir, a Alejandra Selva del correo de la universidad al correo personal, por alguna razón que quiera hacerlo. Bueno,
todo eso debería estar claramente establecido si se permite o no se permite. Y en el caso de que se permita, bajo qué criterios o qué condiciones. Y tenemos la otra parte que es la administración de la identidad, que básicamente lo que trata de verificar es que quienes están tratando de acceder a la información corporativa son realmente empleados y que tienen los derechos de acceso para la información que están queriendo acceder. Porque ojo acá, si yo soy cajero, yo como cajero no debería por qué tener derecho de acceso a la información, por ejemplo, de la planilla de la empresa. Entonces ahí es donde vamos restringiendo, ¿verdad? Por funciones que tienen, cuál es la información a la que deberían poder acceder, aunque sea solo para consulta. Eso tiene que quedar claramente establecido. Por otro lado, tenemos la parte, ¿verdad? Que son los desastres, donde los desastres pueden ser ocasionados tanto por condiciones ambientales, un huracán, un terremoto, por inundaciones, lo que sea que se les ocurra que sean causas naturales, o bien puede ser porque hubo fallos en el servicio eléctrico, se quemó la UPS y no había electricidad, que también son razones para dejar de brindar servicios tanto a lo interno de la empresa como a los usuarios externos, a los clientes externos, perdón. Y por otro lado, tenemos desastres que pueden ser ocurridos por ciberataques, que nosotros seamos víctimas de un ciberataque, que no estemos preparados y que en el momento tengamos que dejar de brindar los servicios. Sea como sea la causa que provoque el desastre, el asunto es que a final de cuentas tenemos que dejar de dar los servicios y hay que tener un plan establecido para ver cómo vamos a ir reincorporando cada uno de los procesos críticos del negocio para poder volver a dar servicios a nuestros clientes externos, que son finalmente pues el objetivo de dar todos los servicios. Entonces, el plan de recuperación ante desastres es el plan diseñado por el Departamento de Tecnología para levantar la infraestructura tecnológica necesaria para soportar los procesos críticos del negocio. En el momento en el que nosotros declaramos la situación de desastre y dejamos de dar los servicios, ahí se debería hacer el aviso a todos los empleados de que estamos en desastre y que hay que activar los protocolos de recuperación inmediatamente. Estos protocolos de recuperación tienen que establecer claramente quién es responsable de hacer qué actividad en qué momento específico. Y la idea es que respondan de forma tal que en el menor tiempo posible se recupere la infraestructura crítica y esto de pie a que se active el plan de continuidad del negocio. Donde el plan de continuidad del negocio se basa en la plataforma crítica, la infraestructura tecnológica crítica, y entonces empieza a brindar ya los servicios críticos del negocio a los clientes externos. Ahora bien, es clave. Bueno, son claves varias cosas, pero digamos, una es quién es el responsable en la empresa de decir estamos ante un desastre, tenemos que activar el plan de recuperación. Porque si yo no tengo, por bien hecho que esté el plan de recuperación, si no tengo claramente establecido quién va a decir se activa ya, estamos en desastre, o no tenemos claras las condiciones a partir de las cuales vamos a declarar un desastre, pues eso nos puede llevar a que no se activa a tiempo. Y entonces las pérdidas que va a tener el negocio van a ser mucho mayores. Y por otro lado, tener la claridad de que los planes contemplan la mayor cantidad de escenarios posibles. Como les decía, sea por una causa ambiental, sea por una causa de algún fallo de los proveedores o sea por algún tipo de ciberataque. Porque puede haber diferentes pasos a seguir, igual que en cualquier algoritmo, dependiendo de la causa principal del desastre. Otra cosa que es un elemento muy importante de considerar es que no solo tienen que crearse planes bien adecuados para la empresa y pueden ser súper completos y demás. Si yo no los pruebo continuamente, pues eventualmente en el momento en el que sí se está dando el desastre, la gente no va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque, mira, la última vez que lo probamos fue hace 5 años, a mí se me olvidó qué era lo que yo tenía que hacer o cómo era que tenía que hacerlo, o cambiaron las plataformas tecnológicas porque compraron un equipo nuevo y yo aquí sí no sé cómo se hace.
Entonces, si ocurren estas cosas, por más bien diseñado que haya sido el plan en un momento, nunca se probaron, el plan no va a funcionar. Igual con la parte de continuidad de negocio. Ya cuando está levantada la infraestructura, si los que tienen que dar seguimiento a los procesos críticos del negocio no se acuerdan de qué tenían que hacer, pues es como si no estuviera el plan. Otro elemento crítico, por ejemplo, que uno ve en estos planes es el cuento de que están las personas asignadas, ¿verdad? Y entonces se tiene un archivo digital súper lindo en la intranet de la empresa, donde están todos los nombres de las personas que tienen que responder ante la emergencia, están los números de contacto del papá, de la mamá, de la abuelita, del abuelito, de la tía, del sobrino, del hijo, todos los números de todos los familiares, pero el archivo solo está digital, de si se cayó toda la plataforma digital, ¿cómo vamos a acceder a ese dato? Entonces, hay que tener copias en papel que sean fácilmente accesibles. Ojalá que las personas involucradas tengan alguna tarjetita, no sé, plasticada en la billetera, donde diga cuáles son los pasos, qué es lo que le corresponde hacer y demás. Todas estas cosas ayudan a tener una recuperación muchísimo más exitosa. En cuanto a protección, entonces, de los recursos. Vamos acá, aquí voy a compartir para que, ya le digo, Christopher, para que me exponga sobre la parte de autenticación. Christopher Sí, está, profe. sí, ya creo que ya puedes compartir, sí. ¿Ya ahí se ve o no? Sí, listo. Sí. Ok. Bueno, la autenticación. La autenticación, más que nada en medios digitales, es el proceso de identificar a los usuarios y garantizar que los mismos sean quien dicen ser mediante diferentes métodos o tipos respectivos. Eh, por ejemplo, la contraseña, los tokens, etcétera, que ya les voy a hablar seguidamente. Aquí está más o menos el concepto para que lo vean. Un concepto resumido de una cita que encontré en internet. Bueno, autenticación por contraseñas. Para el uso de contraseñas, en la autenticación siempre se va a necesitar, pues hoy un usuario de inicio y por consiguiente la creación de una contraseña. En este protocolo el cliente envía la contraseña en claro y el servidor simplemente responde si la autenticación ha sido correcta o no. Se supone que el cliente y el servidor conocen de la contraseña cuando el usuario envía la contraseña de principio al servidor en el registro inicial. Una variante para la autenticación de la contraseña es que se envía un hash de la contraseña o una versión cifrada de ella en lugar de la contraseña en sí misma, aunque preferiblemente desde el punto de vista de la privacidad, ya que el servidor no obtiene acceso a la contraseña en claro. Entonces el servidor prácticamente no sabe la contraseña, simplemente sabe que cifradamente cuál es. Existe un protocolo que se sigue muchas veces en caso de la autenticación de la contraseña. No siempre se usa, pero hay en algunos casos. Ese es el protocolo de desafío-respuesta, el cual se basa en que tras establecer la conexión, el servidor envía al cliente un desafío que varía en la autenticación, de tal forma que solo el cliente legítimo y el servidor, de tal forma que solo el cliente sepa cómo responder ese desafío para que pueda entrar mediante la contraseña. La autenticación por tokens, más que nada es como sale en esta imagen. Eh, eh, el, incluye, es incluido en el proceso de usuario y contraseña también, en muchos de los casos, porque el token, el servidor lo envía cuando da acceso ya de un principio a la contraseña, el servidor lo envía. Entonces, para las próximas, para los próximos logins del usuario en la aplicación o en la red, etcétera, cuando él envía la contraseña y se loguea en el sistema, el servidor prácticamente va a saber por medio de ese token, que es el token va encriptado, el servidor lo desencripta y prácticamente va a saber qué es realmente el usuario. Entonces, más que nada, esto es por token.
Entonces, que el servidor envía el token del principio cuando se loguea con la contraseña, y después para las próximas, para que con las próximas veces que el usuario entre a la aplicación, el servidor va a poder descifrar el mismo token que envió de un principio. La autenticación por tarjetas inteligentes. Una tarjeta inteligente es una tarjeta que incorpora un chip o circuito integrado y permite la ejecución de una lógica programada, ya que contiene memoria y microprocesadores que se suministran al fin y al cabo por la energía de un lector de tarjetas, que es el aparato fundamental para su lectura. No sé si muchas personas a veces han visto que en bancos o empresas a veces andan con tarjetitas ahí guindando, ¿verdad? Que traen el nombre de la persona y una foto y traen un chip, al igual que si lo han visto con las tarjetas de crédito hoy en día. Esas son tarjetas inteligentes que al final terminan funcionando por un aparato lector encargado de, valga la redundancia, leer los datos en caso de si es un usuario del usuario y verificar qué es, o de su tarjeta de crédito y verificar que usted es. Algunos de los usos que se le da, como ya les dije, la identificación digital del titular, pago electrónico, almacenamiento seguro de información y telefonía móvil. La autenticación biométrica. La autenticación biométrica tiene el factor biométrico, valga la redundancia, que es la medición de cualquier cálculo corporal, ya sea por huella digital, por la vista o reconocimiento de voz, verificando que realmente es la persona. Se puede ver hoy en día con los teléfonos pues, más nuevos, la huella que ya viene desde hace algunos años, pero ahora con el reconocimiento facial y, por ejemplo, Alexa con el de voz. La autenticación biométrica funciona al comparar dos conjuntos de datos. El primero está determinado por el propietario del dispositivo, mientras que el segundo pertenece a un usuario visitante del dispositivo. Es importante mencionar que si los dos datos son casi idénticos, el dispositivo sabe que el visitante y el propietario son uno mismo y dan acceso a la persona. Entonces, o sea, no quiere decir que el dispositivo va a saber prácticamente que soy yo. O sea, por una serie de datos que coinciden en un porcentaje alto, pues el dispositivo de acceso. Hay muchas veces que ha pasado que tal vez alguna persona con rasgos faciales muy parecidos a otra accede más que nada por reconocimiento facial a veces y el dispositivo le da el acceso. Entonces, no necesariamente el dispositivo usted lo reconoce 100%, sino un cierto porcentaje. La autenticación por dos factores. La mecánica es cuando el usuario inicia sesión en alguna cuenta, ya sea de correo, de trabajo, alguna red social, y la herramienta solicita que autentifique la titularidad de su cuenta, proporcionando dos factores distintos. El primero, obviamente, es la contraseña, como primero se le pide, y el segundo, dependiendo del servicio, puede tratarse de un mensaje. Muchas veces hemos visto que cuando uno entra, bueno, está intentando entrar, por ejemplo, no sé, Twitter o Instagram o cualquier otra red social o aplicación, ellos le envían un mensaje de verificación a su celular o al correo y uno tiene que poner un código. Esta es la autenticación por dos factores. Primero la contraseña y después el código que le mandan al teléfono o a su correo. Gracias. Y ahí están las referencias. Muchas gracias. Y sí, básicamente esos son los métodos, ¿verdad?, más conocidos. Obviamente, pues la parte de las contraseñas, el login y el password es como lo más económico, por eso es que es lo que se ha popularizado más. Cada uno de los elementos adicionales, al tener chips electrónicos o al requerir ya de sistemas que puedan gestionar cada uno de los datos, que son cada vez más complejos, pues se vuelve haciendo algo más caro. Entonces, nuevamente la idea por acá es que la empresa logre determinar cuáles son las necesidades para proteger la información y a partir de ellas también incluya el tipo de protección adecuada y haga los gastos necesarios para cada tipo de información.
Como les he mencionado otras veces, por ejemplo, ¿de qué me sirve tener una autenticación de 2 factores si la información que estoy protegiendo, entre comillas, es información que es pública, que está disponible en cualquier lugar? Entonces no tendría sentido. Sí tendría sentido que haga eso cuando es la información estratégica del negocio, cuando son los datos sobre las adquisiciones, sobre procesos y proyectos eventuales de innovación tecnológica, ese tipo de cosas sí debería protegerlo bastante bien. Y así pues para cada uno de los tipos de datos que yo pueda tener. Por eso, nuevamente, es muy importante que podamos ser capaces de determinar cuáles van a ser las clasificaciones que le vamos a dar a cada uno de los tipos de información que nosotros tengamos. Voy a devolverme acá a seguir. Ya estoy acá para compartir, a seguir exponiendo esto. Ahora, continuando con esto, ¿verdad? Ahí tenemos algunos elementos de infraestructura tecnológica que pueden ser incorporados en diferentes partes de cada una de las áreas de la empresa para también prevenir, ¿verdad? Y detectar eventuales ataques. Por ejemplo, tenemos los firewalls, que son como una combinación entre lo que es el hardware, una máquina propiamente dicha, y lo que es el software, para lograr tratar de controlar básicamente todo. Bueno, yo les había mencionado que en las redes, cuando yo mando paquetes, digamos, cuando mando información, se divide en paquetes y los paquetes se ponen en la red y se distribuyen, ¿verdad? Bajo una ruta del destino que tiene cada paquete y entonces se manda. La idea del firewall es evitar que haya un contacto directo entre una parte de la empresa, que digamos donde tengo la información que estoy queriendo proteger, y partes externas. Puedo poner tantos firewalls yo necesite o requiera como sea necesario, dependiendo de todas las protecciones que quiera brindar. Usualmente uno tiene un firewall, por ejemplo, entre Internet, todo lo que está fuera de la red corporativa, y lo que está dentro de la red corporativa. Y dentro de la misma red corporativa puedo poner otros firewalls en lugares específicos para proteger datos que son más sensibles unos de otros. ¿Cómo funciona? Básicamente, digamos, digamos que estoy en un condominio, vivo en un condominio y entonces tengo al guarda en la entrada. La idea del firewall, que sería el guarda, es que si llega un mensajero con un paquete para mí, el guarda me dice a mí, mire, está recibiendo un paquete de tal persona. Entonces yo le digo si lo dejo pasar o si no lo dejo pasar el paquete. El mensajero siempre se va a quedar afuera. Entonces el guarda toma la información, el paquete, me lo hace llegar a mí. Si yo tengo que responder algo, yo lo mando con el mismo guarda de mi condominio y el guarda se lo da al mensajero. Entonces por eso les digo, aquí la diferencia es que el mensajero nunca llegaría a verme a mí directamente, sino que todo se tramita mediante el guarda, que es el que estaría funcionando como el firewall. Es ese tipo de control. Dependiendo del tipo de firewall que haya, hay firewalls de aplicación, hay firewalls que son propiamente para componentes de hardware, hay diferentes tipos, ¿verdad? Pero dependiendo de los niveles de configuración, yo podría decirle entonces qué información puede entrar y también puedo decirle qué información puede salir. Como les decía antes, si yo soy un cajero, por ejemplo, ¿por qué yo como cajero debería poder enviar un correo electrónico con información de las planillas a un sitio que es externo al de la red corporativa? Entonces yo puedo configurar eso en el firewall y cuando detecte que alguien no ha autorizado de enviar esa información fuera de la red corporativa, ahí me dice, ojo, algo está pasando. Entonces ya genera las alertas y ya los responsables tendrán que ir a ver por qué razones. Que eventualmente se le dio el acceso por lo que sea, bueno, mientras esté debidamente autorizado no hay problema. Pero si no tiene las autorizaciones, para eso está el firewall y entonces habría que tomar las medidas que correspondan dependiendo de cada uno de los casos. Tenemos algunos software que son de detección de intrusos. Y ese tipo de software lo que hace es tratar de ir haciendo un análisis de todas las solicitudes de servicios, de información y demás que se hacen a la empresa desde los sitios externos a la red corporativa. Entonces, mediante ese monitoreo, ellos lo que hacen es tratar de identificar posibles ataques.
hay patrones, digamos, de ataques que uno puede incorporar ahí. Entonces uno dice, bueno, cuando suceda tal tipo de cosa, no sé, por ejemplo, empiezan a llegar, ya sé, por ejemplo, cuando les empiezan a generar a ustedes en las tarjetas de crédito un montón de transacciones de $0.75, de $0.50, de repente sale una de $2, después sale otra de 10 centavos de dólar, y después sale otra de 70 centavos de dólar, por ahí sale otra transacción de $5. Cuando empieza un comportamiento así, por ejemplo, ya uno inmediatamente del banco lo están llamando y le están diciendo, mire, hay un comportamiento inusual en su tarjeta, porque eso lo empiezan a hacer para ir probando hasta qué momento lo detienen y de repente en una transacción de miles de dólares. Pero entonces, básicamente eso es algo parecido a lo que hace la detección de intrusos. Empieza a ver como que se está dando algún tipo de comportamiento y entonces digo, ojo, ojo, estoy detectando un acceso no autorizado. Alguien está haciendo unos cargos en la tarjeta y no estoy seguro de si es un ataque o de si realmente los cargos tengo que procesarlos. Entonces, vean que no estoy previniendo el ataque, solo estoy diciendo, puede ser que esto que ya está sucediendo es un ataque. Obviamente, envía las alarmas a las personas correspondientes. En el caso de los bancos lo llaman a uno. En el caso de estas redes empresariales, pues entonces a los oficiales de seguridad para que ellos analicen la situación y que eventualmente digan, no, no, tranquilo, esto no es un ataque. Entonces se pueden cambiar los parámetros de configuración para que entienda que esos comportamientos son permitidos o eventualmente decir, ojo, si es un ataque, detengamos, hagamos algo, ¿verdad? Y ya para próximas ya se sabe que no existe, ya no existiría la duda de que es un ataque, sino que ya es claramente identificado como un ataque. Igual, bueno, aquí me puse solo detección de intrusos, pero también ahora se usa mucho, se están usando mucho algunos que son para prevención. Entonces ellos tienen como herramientas similares, podríamos decir, al análisis que hace en los sistemas de soporte a las decisiones, donde obviamente analizan la información y entonces hacen proyecciones y generan patrones de comportamiento. Entonces, esos de prevención agarran todos los casos que han sido detectados, los se meten como información detallada y ellos hacen el análisis para que ante eventos futuros ellos puedan determinar con base en todo el conocimiento generado si ese es un posible ataque con más certeza o si se va a dar un ataque eventualmente a partir de ciertos comportamientos y ciertas variables que hay que predefinir. Tenemos obviamente también antivirus y anti-spyware, que ya lo hemos comentado con todas las vulnerabilidades. Hay que tener completamente actualizado todo este tipo de software para proteger de las vulnerabilidades que ya podamos tener, de los virus y demás, que las bases de datos estén actualizadas y que entonces los reconozcan y los disuelvan fácilmente de nuestros sistemas. Y tenemos otro concepto que es el de la administración unificada de amenazas, que estos son sistemas que van a tener elementos de todos los que hemos visto de protección. Va a tener algunos firewall, va a tener sistemas de detección de intrusos, algunos de prevención, va a tener el anti-spyware, va a tener el antivirus y demás. El asunto con los sistemas de administración unificada de amenazas es que el sistema se encarga de administrar cada uno de los elementos de configuración de la seguridad que yo tenga. Entonces, no va a ser igual que yo compre 5 firewalls y que yo lo instale uno en un lado y uno en otro y yo tenga que hacer la administración de cada uno por separado, a que yo tenga un sistema de administración de amenazas que automáticamente hace todas las configuraciones y hace todos los análisis para garantizar que está funcionando de la forma correcta. ¿Okay? Entonces, el sistema de administración unificada gestiona todos los elementos de seguridad con los que yo estoy trabajando. Después tenemos un poquito la parte de cifrado de datos, que obviamente también es para seguridad. La maquinita que tenemos ahí es la famosa Enigma, que fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes para encriptar todos los mensajes y que les costó muchísimo a los aliados encontrar la forma de rebatir, ¿verdad? La parte de la codificación, encontrar la clave para decodificar y entonces poder ganarle a los alemanes. El cifrado, pues es un proceso súper antiguo, ¿verdad? Desde
no sé, los egipcios o antes, creo que de los egipcios, ya se cifraban mensajes. Y la idea básicamente que es que yo mando un escrito, un texto, una información de alguna forma, con caracteres que no, obviamente no es el lenguaje natural de nosotros, y que solo la persona que sabe la clave va a poder interpretar eso de cierta forma para poder leer el mensaje original que fue escrito. Obviamente, pues esto se ha llevado a la parte tecnológica y es lo que nos lleva al punto de proteger los datos y de toda la seguridad de sus datos. Una forma de hacer el cifrado es mediante la clave simétrica, que lo que hace es tener una única clave, que es como los sistemas antiguos, donde si yo les voy a compartir un mensaje cifrado a ustedes, yo les digo, ojo, la clave para descifrar es esta y es la misma que yo uso para cifrar. Entonces, digamos, yo tengo que la sílaba MA se traduce con un símbolo 7, por ejemplo. Entonces, yo les mando a ustedes eso, de verdad. Si yo les pongo 77, estoy hablando de mamá. Entonces, ustedes llegan, reciben el 77 y ustedes tienen la misma clave. Ustedes saben que el 7 significa mamá. Entonces, ya dicen, ah, mamá, está hablando de mamá. Entonces, esa es la forma, así es como funciona en términos muy simples la clave simétrica. Obviamente requiere de que tengamos una sesión segura en Internet, porque parte de la deficiencia que tiene es que si yo les voy a mandar a ustedes a decir cuál es la clave, cuáles son los códigos que voy a utilizar, pues entonces necesito mandarlo por un medio de transmisión. Si el medio de transmisión es donde yo tengo la vulnerabilidad, que de ahí me pueden robar el paquete que estoy cifrando, cuando mande la clave, que no puede ir cifrada, porque si va cifrada ustedes no saben cómo descifrarla, pues entonces igual me pueden robar la clave. Entonces, estaría siendo vulnerada la clave y si ya las personas que están queriendo robarme los paquetes conocen la clave, pues entonces, ¿para qué estoy cifrando? ¿Cierto? Porque ya tienen la clave, ya la mandé por el mismo medio. Entonces, tiene que ser una sesión muy segura de Internet para transmitir los paquetes, para transmitir la clave. Obviamente, la clave tiene que ser grande. Entre más grande, hay más seguridad. Lo que se recomienda es que sea de 128 bits, porque pues aunque yo como atacante quisiera ver cada uno de los posibles valores, hacer todas las permutaciones posibles de todos los caracteres que están contenidos en los que pueden ser parte de la clave, pues sería mucho trabajo, aunque esté automatizado, para lograr encontrar la clave en el momento correcto, antes de que esa información deje de perder validez. Entonces, por ahí esa es la forma en la que se usa y esa es la forma en la que trabaja. Es un método muchísimo menos complejo que este otro, que es el descifrado de clave pública. Cuando yo tengo este cifrado de clave pública, hay dos claves diferentes. Entonces, yo tengo la clave pública y yo les digo a ustedes, oigan, si ustedes me quieren mandar un mensaje a mí, tienen que utilizar este código para cifrar. Entonces, toda la gente que quiera enviarme a mí un mensaje cifrado, utiliza ese código y yo lo recibo. Esa es pública porque, como les digo, yo se lo mando a todas las personas que me quieran enviar a mí un mensaje cifrado. Pero para descifrar, yo utilizo una clave que es diferente y que esa yo no la voy a compartir con nadie. Entonces, ustedes me mandan a mí con una clave y con otras con la que yo descifro. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Si yo tuviera, digamos, alguno de ustedes me manda un mensaje a mí y es interceptado por otro de ustedes, ese otro va a poder tener el mensaje, pero igual no va a saber cuál es la clave para descifrarlo, porque esa solo yo la sé y yo no se la voy a compartir a absolutamente nadie. Nuevamente ahí, si yo comparto la llave privada, pues entonces, ¿para qué estoy utilizando todo eso que es tan complejo y que es tan caro si la estoy compartiendo? Tengo que enseñarle a la gente que esa información no se comparte. ¿Cuáles son los dos grandes desafíos que tiene el cifrado de la clave pública? Primero, garantizar que la clave que se está utilizando, con la que ustedes están codificando el mensaje, va a servir para que yo pueda decodificar el mensaje. Porque si, digamos, la clave para escribirme a mí es Aleselva M, por decir algo, y ustedes escriben solo Aleselva, ustedes van a codificar con esa clave, pero el resultado yo no lo voy a poder leer con la clave privada mía, porque al de ustedes le falta una M.
Entonces, para garantizar este tipo de cosas, necesitamos ir a donde ciertas autoridades de certificación que nos va a explicar Alexandro. Alexandro, ¿estás ahí? Bro, aquí estoy, ya comparto la pantalla. Perfecto. Ahí lo están viendo. Sí, ya está cargando. Listo, ya. Sí. Bueno, autoridades de certificación. ¿Qué es una autoridad de certificación? Las autoridades de certificación es una entidad de confianza en el mundo digital responsable de emitir o revocar los certificados digitales utilizados en las firmas electrónicas. ¿Quién utiliza sus servicios? Cualquier empresa pública o privada o incluso una persona. En el caso de las empresas se les dice certificado Reyes y en el caso de las personas se les dice certificado cualificado. Eso lo pueden hacer siempre que sigan la normativa y jerarquía de las autoridades. En Costa Rica, quien emite esto es el MISID mediante el sistema de certificación digital, pero también existen autoridades de certificación privadas, como es el caso de Global Sync, que es una de las autoridades de certificación más antiguas que hay en acá. Y una explicación breve de lo que hacen es que las autoridades de certificación se encargan de que en una transacción ambas partes involucradas, sus identidades sean verídicas, y para cumplir con lo anterior emiten o revocan los certificados. Para emitir los certificados generalmente se hacen tres pasos, que se identifica el solicitante y luego se relaciona la información de este con el documento. Después se hace una huella digital y una firma digital para generar una clave privada que solo el firmante puede usar. Y después el receptor, él ya ha hecho una huella digital y se le da una clave pública y si las dos huellas digitales y la clave pública coinciden, él puede descifrar el documento. Y esto serían referencias. Gracias. Ok, bien conciso. Y efectivamente esa es la idea, ¿verdad? Entonces, que alguien nos pueda decir si la clave que yo tengo me sirve para que la otra persona pueda leer el mensaje que yo estoy queriendo mandarle. Esa es la base a partir de la cual trabajamos con este tipo de autoridades de certificación. Y después, el otro desafío, ya se los enseño, está por aquí. El otro desafío es la parte de cómo puedo yo garantizar que el mensaje que yo estoy recibiendo proviene de la persona que yo creo que proviene. Por ejemplo, aquí, si yo les digo a ustedes, chicos, de hoy en 8 no tienen que venir al examen de laboratorio, porque yo les voy a poner un 100. Entonces, ustedes antes de faltar al examen deberían confirmar que yo les mandé ese mensaje. No vaya a ser que les llegó el mensaje de un Alejandra.selvamora, ¿verdad? Que no es Alejandra, y que entonces ustedes crean que es información cierta y que realmente no proviene de mí. Por decir algún ejemplo así, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo tengo mi firma digital. La firma digital es todo un procedimiento para generar una llave que tiene unos chips electrónicos súper seguros. De hecho, si ustedes ven la máquina generadora de las firmas digitales, está en la bóveda principal del Banco Central de Costa Rica y demás, para que no haya ninguna interferencia, que nadie pueda capturar durante la generación de la llave los diferentes códigos. Pero entonces, si yo ocupo ese chip mediante un dispositivo para firmar un documento, pues entonces ya el hecho de que eso esté ahí y de que cuando se abra el documento se active la firma digital y se diga que es válida, ya eso da garantía de que efectivamente yo fui quien lo mandó. Adicional a la tarjeta, hay una clave que tampoco se debería compartir con nadie, y entonces, pues la idea es que mediante la clave, ese PIN y la tarjeta, el código que tiene ahí, se pueda establecer que efectivamente fui yo quien mandó ese tipo de mensajes. Entonces, ¿esto qué deriva? Que es una pésima, mala práctica, eso de que se usa mucho, desgraciadamente, de que digamos, yo soy director de una empresa y entonces yo le dejo la firma digital mía a la secretaria para que firme, no sé, las facturas de los proveedores o algo así, los cheques, las transferencias o algo así. Eso es una muy mala práctica, es algo que no debería hacerse. Aunque
tal vez que sí, que estoy muy ocupado, que no tengo tiempo, bueno, sea como sea, es una práctica muy mala que deberíamos evitar. Y después acá en la parte de seguridad de la nube, ya habíamos visto los tipos de servicios que se pueden dar en la nube y demás. Ciertas consideraciones que sí deberíamos tener cuando decidimos optar por servicios en la nube. Por un lado, la parte de la rendición de cuentas. Digamos, yo como empresa puedo almacenar datos de mis clientes siempre y cuando esos datos, de acuerdo a todas las leyes de protección de datos y demás, yo pueda justificar que los necesito para operar mi negocio y para hacer ciertos análisis y hacer crecer a mi negocio. Entonces, en ciertos términos, ¿verdad? Yo puedo conseguir toda esa información y puedo almacenarla y puedo tenerla ahí guardada. Sin embargo, cuando yo le digo a un proveedor de la nube que me almacene todos los datos, ya yo no quiero tener los servidores, los respaldos y todo eso, no los quiero tener yo, sino que los tercerizo. Hay gente que tiende a pensar que entonces la responsabilidad de esos datos yo la pierdo como empresa y se las paso a mi proveedor. Pero de acuerdo con las leyes, lo que sucede es que yo sigo siendo responsable de esos datos. Entonces, si mi proveedor de la nube comete errores o no tiene bien protegida la información o se le daña la información de los clientes, yo sigo siendo responsable. Porque los clientes me dieron la información a mí, no al proveedor mío. Entonces, siempre yo tengo que rendir cuentas. De manera que tengo que velar porque el proveedor siga todas las buenas prácticas para la gestión, la seguridad, la protección de todos esos datos que yo le estoy pasando y que pertenecen en realidad a mis clientes. ¿Okay? Esto en parte, ¿qué implica? Que entonces tengo que tener bien establecidas en todos los contratos las cláusulas donde yo diga cuáles son los requerimientos de seguridad de la información que mi proveedor tiene que cumplir. Uno de ellos, que es uno clave, es, por ejemplo, si yo tengo que someterme a alguna normativa donde me pueden auditar, entonces yo podría decirle a mi proveedor, mire, necesito el resultado de su última auditoría en cuanto a estos elementos. Y el proveedor, si está en el contrato, no podría decir que no. Claro, si no está incluido dentro del contrato, el proveedor puede decirme, no me da la gana, y que si no está en el contrato, yo no puedo hacer nada. Pero yo sigo siendo responsable de todo eso. Por otro lado, pues cumplir con todos los requerimientos, también desde cláusulas contractuales, de todas las necesidades que tiene el negocio para proteger ese tipo de información, para establecer cada cuánto se tiene que respaldar la información, para establecer también, por ejemplo, cuál debe ser el tiempo que pasa entre un respaldo y otro, qué tipos de respaldos se van a hacer, porque hay respaldos que son de toda la información, hay otros que son incrementales, solo se respalda la información que ha sido modificada desde el último respaldo, hay otros que hay diferentes tipos de respaldos, entonces todo eso tiene que quedar claramente establecido. Y otro elemento que tendría que considerar cuando estoy hablando de la nube es que depende la legislación que se aplique a los datos y a los activos de información puede estar relacionada con la ubicación física de esos dispositivos de hardware. Entonces, si yo contraté a alguien en la nube y eventualmente esos datos están en Jordania, instalados en un software ahí, perdón, un equipo de ahí, pues entonces yo tendría que ver si ocurre un incidente, cuál es la regulación que se va a respetar, si la de Jordania o la de Costa Rica, dependiendo del contrato que yo tenga con mis clientes, con mis proveedores. Entonces ahí tendría que quedar también claramente establecido, yo necesito que se cumpla con esta política. No es que yo voy a ir a preguntar en dónde van a estar almacenados, porque de eso le complicaría mucho la existencia a los proveedores de ese tipo de servicios, pero sí, por ejemplo, que ellos verifiquen que se cumplen con ciertas condiciones básicas que respeten la regulación a la cual yo como empresa me veo sometida. Algunos aspectos aquí que tendríamos que considerar, entonces, ese nivel de protección de los datos. Como les dije, hay necesidades corporativas a partir de toda la clasificación de la información y quien tenga mis datos en la nube, pues tiene que garantizar que esos se cumplen a cabalidad, porque es un compromiso que tiene el departamento de TI con el negocio. Aunque sea mediante un proveedor, el departamento de TI sigue siendo quien tiene que rendir cuentas sobre la forma en la que se gestiona esa información.
Conocer las reglas de privacidad de la jurisdicción correspondiente, como les dije, es saber qué es lo que yo necesito que se cumpla para que el proveedor esté claro de que esos son requerimientos también básicos. ¿Cómo va a responder mi proveedor en caso de desastres? Si yo como departamento de TI tengo el compromiso con la empresa de que desde el momento en el que se declara un desastre, en 3 horas, yo voy a tener levantada la infraestructura tecnológica con las bases de datos y demás para que se pueda comenzar el plan de continuidad, pues de nada me sirve ese compromiso si resulta que mi proveedor, desde que yo le avise que estoy en caso de desastre, me diga, sí, yo en 12 horas le tengo levantada toda la información. Ya solo el tiempo que va a responder mi proveedor con el departamento de TI no va a permitir que el departamento de TI cumpla con el tiempo prometido a la empresa. Y ahí no se trata de que yo como departamento de TI le diga a la empresa, no, mire, en vez de 3 horas necesito 12, no. Más bien lo contrario, si ya la empresa estableció que se ocupaban 3 horas, que ese es el tiempo crítico para levantar la infraestructura, pues entonces yo tengo que decirle al proveedor, o me cumple las 3 horas o busco otro proveedor. Obviamente puede ser que entonces el servicio sea más caro. Ya cuando veamos la parte de riesgos vamos a ver un poquito, ¿verdad? Todas esas estrategias que yo tengo de sitios alternos, ¿verdad? Entre menor tiempo con respecto al momento del desastre y la incorporación de toda la infraestructura es mucho más caro, pero ya ahí vamos a ver que hay diferentes formas en las que yo pueda definir eso. Y la idea es que mi proveedor me ayude a mí a cumplir con esos tiempos. Y por el otro, bueno, la cuarta, ¿verdad? Lo de que les mencioné antes de someterse a las auditorías, cuando yo como empresa así lo requiera para cumplir con órganos regulatorios, con normativas, con certificaciones o buenas prácticas internacionales y demás. Y esto sería de parte de lo que es seguridad de la información. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a ver por acá. Tenemos el caso de Garmin. ¿Leyeron el caso de Garmin? Chicos, ¿alguien lo vio? ¿Caso de Garmin? Pero sinceramente yo lo empecé a leer, pero no terminé de hacer el análisis. No, ¿ya alguien lo logró hacer? Pareciera que nadie. Ok, vean, en la plataforma, ya les voy a enseñar. Déjenme aquí, estoy accediendo a la plataforma. Acá. Está cargando. Ojo aquí, donde está material adicional para estudio. Acá están estos casos. Tema 2, propuestas de solución. Donde acá, para cada uno de los casos que están dentro de este tema, hay una propuesta de solución. Pongo propuesta de solución porque hay diferentes formas de hacer los análisis, de identificar problemas y eventualmente puede haber otras soluciones que también son factibles para el caso en sí mismo. Entonces, estos son como ejemplos de qué tipos de análisis deberían hacer ustedes considerando las situaciones y que tienen que proveerle esa solución a los clientes. Para efecto del examen, que acuérdense que es este sábado a la 1 de la tarde, que es grupal, que dura 3 horas, pásense en el caso 12. O sea, tienen que tener consideración de todos los casos, ver cómo se resolvió y demás. Las preguntas del examen son iguales a las que hay en el caso 12, todas. Tienen que hacer el reporte del caso
y hay 4 preguntas, 4 cuestionamientos adicionales que tienen que responder con base en la solución. Esto, y no es que estoy haciendo trampa diciéndoles, no, eso a todo el mundo se los digo, ¿verdad? A todos los alumnos, a todos los profesores se los he dicho que se los digan. Esas son las preguntas. Recuerden que lo que cambia es el caso. Tienen que entonces tener muy claros los conceptos teóricos que hemos visto para poder proponer soluciones. Y les digo que se guíen con este caso porque, digamos, en el primero hablamos específicamente de transformación, aquí específicamente de infraestructura, de sistemas y aquí de seguridad. En este último, que es el que estábamos viendo en el foro, que yo espero para mañana enviarles ya las calificaciones y volverlo a poner disponible para que también puedan volver a ver mis comentarios. Obviamente ya no se aceptarían participaciones, pero aquí en este se tienen que relacionar todos los conceptos que hemos hablado antes. Entonces ya es decir que si necesito una red privada, una VPN, por ejemplo, que la voy a tener en la nube y que ahí voy a tener un sistema de información de tipo, no sé, ERP, que se va a hacer a la medida o que si se va a comprar un paquete de software específico, etcétera, etcétera. Ahí es donde empiezo a mezclar todos esos factores, que es lo que necesito que a final de cuentas hagan en el examen. Que mezclen los factores para establecer una solución muy concisa al cliente, que sería la persona del caso. Como les digo, las preguntas son las mismas porque el caso cambia y conforme cambia el caso ya tienen que tener otras consideraciones diferentes. Entonces, acuérdense que esto es así como se va a trabajar. Yo pensé, por lo que me están preguntando, tengo que hacer unas pruebas, porque me dijeron que acá en Zoom uno puede hacer como salas de reunión para que trabajen los estudiantes. Entonces, quiero hacer las pruebas a ver si me funciona y eventualmente yo podría estar conectada en Zoom. Hago los grupos para que cada uno vaya trabajando y entonces a lo que me dicen que es, sería como que yo puedo ir de grupo en grupo haciéndoles preguntas para ver cómo van avanzando y demás. Pero igual, la otra forma puede ser que yo les pongo el caso ahí en el enlace, yo les voy a mandar un correo a todos diciendo cuál es el enlace, cómo lo encuentran y demás. Ahí en el enlace va a estar el detalle del caso y va a haber una plantilla en Word, que es donde ustedes tienen que escribir sus respuestas y nada más si tienen alguna pregunta puede ser por WhatsApp, eso no hay ningún problema. Pero no es obligado que estén conectados, digamos, en Zoom. Sí va a estar disponible el examen a partir de la 1 y el enlace cierra a las 4 de la tarde. Ahí tienen 3 horas, es suficiente tiempo para que lo logren desarrollar. Ok. Ahí revisen entonces todas estas propuestas de solución, ¿verdad? Y como les digo, para mañana yo espero ya mandarles las notas de lo del foro y entonces les libero para que puedan volver a ver toda la discusión que se hizo, todo lo que se metió en el foro con mis comentarios al respecto. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces ahora. No sé si ya empezaron a leer el caso del proyecto, que les dije la semana pasada que ya estaba disponible, para que empiecen a hacer todo ese análisis de todo lo que deberían trabajar. Voy a empezar entonces con lo que es el tema de análisis de procesos. Que a partir de lo que empecemos a ver hoy, es que tienen que empezar a trabajar con su proyecto. Ahí está el detalle en los lineamientos generales del proyecto, ¿verdad? De todo lo que tendrían que estar haciendo. Cualquier duda que tengan, ahí me van preguntando. Entonces, este segundo tema, análisis de procesos, ¿verdad? Ya hemos mencionado varias veces que ligamos la información con procesos de negocio y que pues de ahí es de donde sale toda la definición de la arquitectura empresarial como tal. Todas las aplicaciones, toda la infraestructura, los componentes de hardware, de software, almacenamiento de bases de datos, sistemas operativos, todo eso debería ir en función, ¿verdad?, de la información y de los procesos con los que estemos trabajando.
Esto es lo que vamos a ver, cubrir hoy, un poquito la introducción a los procesos. ¿Qué es el mapeo de los procesos? Esto tienen que hacerlo para efecto del proyecto, los atributos y el análisis de procesos, que a final de cuentas de esto trata el proyecto. Hay una empresa, hay algunos procesos que se evidencian en el caso, ustedes tienen que hacer un análisis para poder establecer oportunidades de mejora y entonces por aquí vemos cómo se hace ese análisis. Aquí con los procesos, bueno, hablamos en algún momento de los modelos de negocio, donde yo establezco desde las altas esferas de la empresa cuál es la misión de la empresa, ¿verdad? La razón de ser de la empresa. De ahí entonces yo tengo que generar algunos valores por los que se rige toda la cultura empresarial y a partir de todo eso yo tengo que decir, ok, mi misión en este mundo es hacer tal cosa y la visión que tengo es que de aquí a, no sé, N cantidad de años, yo voy a ser el líder en esto, lo otro, aquí y allá, etcétera, etcétera. Esto es como establecer el horizonte, hacia dónde tengo que dirigir todos mis esfuerzos para en ese periodo de tiempo lograr estar ahí en ese lugar específico. ¿Okay? Entonces, por ahí, todo esto estamos hablando de que es estrategia, es planeación, es lo que se hace desde el lado del gobierno corporativo y que va, habíamos hablado, va de la mano con el gobierno de tecnología para garantizar un adecuado nivel de alineación entre ambas partes del negocio. Entonces, después de que yo tengo todo eso de mi razón de ser ahora y a lo que quiero llegar, se establece la estrategia, que es decir, cómo voy a llegar del punto donde estoy hoy al punto ese que yo estoy visualizando dentro de unos años. Esa estrategia es la que me dice más o menos qué es lo que tengo que ir haciendo, ¿verdad? Más o menos porque es como en términos muy, muy macros todavía, pero ya yo sé que eso es lo que necesito hacer para poder llegar a cumplir esa visión estratégica que estoy teniendo. Como les digo, esta es como la parte de planeación. Sin embargo, para lograr llegar allá, yo tengo que hacer cosas operativas, ¿verdad? Ya el día a día, todo lo que tengo que cumplir. De atender a mis clientes, que atender a mis proveedores, que registrar la información, que hacer estados financieros, que todo ese tipo de cosas lo tengo que hacer. Porque yo no puedo solo quedarme en la parte abstracta y etérea, ¿verdad? De lo que quiero llegar a hacer, porque si ahora no hago nada, pues entonces no voy a llegar nunca a ser lo que soy allá. Si yo quiero ser un nadador olímpico, pero no sé nadar ahora, pues entonces no estoy haciendo nada para llegar a cumplir ese propósito. Tengo que empezar a nadar con cierta disciplina, cierta cantidad de horas por día y demás para lograr llegar a ese punto. Entonces, vean que aquí divido precisamente por eso la parte de planeación, que es lo que me dice hacia dónde voy a dirigirme, de la parte de las operaciones. Y en esta parte de las operaciones, el factor primordial es el de los procesos, donde entonces los procesos unidos, ¿verdad? En su trabajo con las personas involucradas, los dueños de los procesos, los responsables de la información, los responsables de hacer cada una de las actividades que hay especificadas en un procedimiento y demás, y obviamente todo esto unido con la tecnología, pues es lo que me facilita desarrollar todas esas acciones en los momentos correctos para que de aquí a los N años que dice mi estrategia, mi visión empresarial, a esos N años yo logre estar en esa posición. ¿Que hay factores externos que eventualmente me pueden afectar? Pues sí, obviamente los va a haber, pero en la medida en que yo vaya trabajando correctamente, vaya mejorando mis procesos de trabajo en la vida cotidiana, más cerca voy a estar de llegar a ese punto que la visión estratégica me dijo que era mi meta. Entonces, un proceso organizacional, ya viéndolo así como una definición, dice, es un sistema de actividades de trabajo correlacionadas. Todas las actividades que están dentro de un proceso tienen que seguir una secuencia y tener un grado de alineación muy cercano. Si hay actividades que no se relacionan en nada con las otras, yo debería pensar que eventualmente esa actividad debería ser parte de otro proceso organizacional y no de este que estoy analizando.
Me dice que esas actividades están caracterizadas por un sistema de entradas específicas. Yo voy a tener insumos a un proceso. ¿Y qué es el insumo a un proceso? Son como hemos visto, digamos, en los sistemas de software, ¿verdad? Más bien, pongámoslo así, como las funciones de Excel. ¿Cuáles son las entradas? Y los parámetros. Yo voy a calcular el monto real pagado con cuáles entradas, con el importe y con el descuento aplicado. Entonces, estas entradas específicas son todos esos insumos que yo necesito para poder desarrollar mi proceso. A partir de que tengo esas entradas, en esto se me parece el proceso a un algoritmo, yo tengo que definir cada una de las actividades específicas que tienen que ser desarrolladas. Esas actividades vienen en un orden específico. Por eso les digo que es como un algoritmo. Si yo cambio el orden de las actividades, eventualmente no voy a obtener el resultado que estoy esperando. Y entonces crean ese procedimiento para un sistema de salidas específicas. Esto es otra clave. Siempre con las entradas, mis insumos y siguiendo las actividades en el orden específico, yo tengo garantía de que los resultados que voy a obtener también cumplen con ciertas características específicas. Lo que digamos a mí me falta en esta definición que a mí me gustaría aportar, esto tiene que estar también documentado que es algo repetible en el tiempo. Cuantas veces yo necesite, si tengo las entradas y sigo las actividades, voy a tener las salidas que yo estoy esperando. Entonces, es algo que es repetitivo. Siempre el proceso va a ejecutarse varias veces, eventualmente muchas veces en la empresa. Y por eso es que es tan importante que esté tan bien documentado y obviamente que haya personas que sepan cuáles son sus responsabilidades con respecto a ese proceso. Es decir, si a mí me toca firmar la boleta, yo sé que a mí me toca firmar la boleta y firmo la boleta en los momentos en los que corresponde. Y así para cada una de las actividades. Entonces, vean que acá tengo algunas guías, ¿verdad? Que son todos los estándares, las políticas, los procedimientos, todo lo que me diga la alta dirección que tengo que considerar para poder trabajar un proceso. Tengo un evento que conocemos como evento disparador, que es la situación que hace que se active la ejecución del proceso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proceso para preparar brownies para mis hijos, por ejemplo, tal vez el evento disparador es que ellos me lo pidan. O tal vez el evento disparador es que van a venir los amigos de ellos a la casa. Entonces, yo no es que todos los días a todas las horas estoy haciendo brownies, sino que espero ese evento disparador y en ese momento es donde empiezo a preparar los brownies. ¿Ok? Tengo las entradas, que digamos en el caso de los brownies, que sería necesito huevo, necesito aceite, necesito agua y necesito la masa, la mezcla esa de harina con chocolate y demás, que es con la que preparo los brownies. El proceso en sí, ¿verdad? Acá lo que hace es transformar estas entradas mediante cierto grupo de actividades. Entonces yo mezclo el agua con el huevo, con el aceite. Cuando ya están bien mezclados, lo mezclo con toda la parte de las harinas, ¿verdad? Con todos los ingredientes secos. Cuando la mezcla es bien homogénea, lo meto en un Pyrex. El Pyrex lo meto al horno por cierta cantidad de tiempo específica, 55 minutos si es un Pyrex, si es de vidrio, 50 minutos si es de aluminio. A partir de ese tiempo lo saco, dejo que se enfríe un poco, lo parto y después ya lo puedo servir tibio o frío, con helados o sin helados, bueno, eso son otras cosas. Pero ya yo sé que, por ejemplo, si ahí me dice son 55 minutos en un Pyrex, si yo lo dejo más tiempo va a salir muy seco. Si lo dejo menos tiempo va a salir crudo. Entonces ya yo tengo muy claramente especificado esos tiempos, a ese detalle tengo que llegar, porque si no respeto ese procedimiento, no voy a obtener el resultado esperado. Va a tener variaciones de calidad que eventualmente pueden llevarme a problemas con mis clientes. Tengo un conjunto de habilitadores a nivel empresarial, roles de las personas.
tipos de tecnología, infraestructura física y tecnológica. En el caso por ejemplo, que les estoy poniendo del brownie, yo tengo ciertos habilitadores como que tengo el horno. Digamos, en el caso mío el horno es eléctrico, entonces tengo la electricidad. Si fuera de gas, debería tener el tanque de gas. Tengo que tener el Pyrex en el que voy a cocinar, el molde en el que voy a cocinarlo, por ejemplo. Tengo que tener un recipiente que es donde voy a hacer la mezcla. Esos no son entradas del proceso, son utensilios, cosas que voy a necesitar para realizarlo. Pero en realidad las entradas es lo que yo transformo, que fue lo que les dije, el agua, el aceite, el huevo y la mezcla de los ingredientes. ¿Okay? Y obviamente tengo la salida, donde la salida es el brownie delicioso que les encanta a todos. Y esa es la salida esperada. Como les digo, si yo dejo más tiempo el brownie en el horno, aunque esté apagado el horno, se va a seguir cocinando. Entonces, la salida ya no va a tener el estándar de calidad que ellos esperan. Ya no va a ser así como chicloso un poquito, ¿verdad? Cuando se muerde, que se me está haciendo la boca agua, pero bueno, ya va a ser más seco. Y si lo dejo menos tiempo, más bien va a estar feo, ¿verdad? No va a estar crudo. Entonces, para cumplir con los criterios de calidad establecidos, los que esperan mis clientes, tengo que respetar con mucho detalle ese proceso. Y vean, por ejemplo, que es interesante, porque ahora que les digo de criterios de calidad, si hablamos de McDonald's, por ejemplo, McDonald's, ¿qué es lo que ofrece a sus clientes? Un estándar de hamburguesas, que varía más o menos, tal vez un poco entre un país y otro, pero en general es el mismo producto en Japón, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Chile o en donde sea. Es la misma hamburguesa. ¿Es una hamburguesa deliciosa? No, definitivamente no lo es. Hamburguesas, hay muchísimas hamburguesas mucho mejores. Pero ese estándar hace que la gente ya sepa qué es lo que está esperando. Entonces, si estás en China y ya estás cansado de comer comida china por alguna razón, ¿verdad? Digo yo, o estás en Rusia y estás cansado de comer comida rusa, o estás en Francia y estás cansado de comer comida francesa, donde sea, vos sabes que ves un McDonald's y ya es algo que es un sabor conocido, familiar. Como les digo, no es que sea delicioso, pero es estándar. Eso es lo que ellos ofrecen, esa calidad estándar. Si yo quiero una hamburguesa deliciosa, pues ya tendría que buscar otro tipo de elementos. Pero entonces, todo proceso también debe tener un propósito muy específico para qué lo estoy realizando y tengo que tener también establecidos los criterios de calidad a partir de los cuales voy a hacer una valoración de si la salida cumplió con esos criterios de valoración o no. ¿Okay? Aquí tenemos otra definición que dice que un proceso es desde el punto de vista ya empresarial, no tan general de lo que es un proceso en sí, sino desde el punto de vista empresarial, es una competencia de la organización, porque es una capacidad que va a tener la empresa de responder ante las circunstancias bajo un método operativo que también está estandarizado. Ojo aquí que le agrega valor al cliente. Si yo tengo un proceso en mi empresa que para el cliente es indiferente si existe o no existe porque no se da cuenta, significa que no agrega valor. Entonces, si no agrega valor, ¿para qué lo estoy desarrollando? Si para el cliente final es indiferente si se hace o no se hace, no cambia calidad, no cambia la experiencia, no cambia los tiempos de respuesta, entonces, ¿para qué lo tengo? Entonces, siempre que vayamos a hacer un análisis de procesos, lo primero que tengo que verificar es ¿qué pasa con el cliente si yo hago alguna modificación a este proceso? Porque si no la perciben y no sienten nada, exista o no exista, tengo que cuestionarme si realmente ese proceso debería existir o si más bien está generando pura basura. Se hace a través del trabajo en equipo. No sé si recuerdan, habíamos visto una diapositiva de las aplicaciones empresariales que era como un triángulo, donde tenía como líneas verticales que decían ventas y marketing, decía producción, decía recursos humanos, si no me equivoco, estaba por áreas funcionales. Bueno, aquí decimos que es trabajo en equipo porque los procesos son transversales, atraviesan las diferentes áreas funcionales de la empresa para, a partir del conjunto de entradas,
tener una salida específica. A partir de un producto fabricado, por ejemplo, voy a llegar a un cliente servido. No necesariamente satisfecho, porque va a depender de cada caso específico, pero por lo menos fue servido, se le entregó el servicio o el producto que estaba esperando. Entonces, al trabajar diferentes funcionalidades, tengo que necesito más bien de un equipo de trabajo que sepa cuáles son sus responsabilidades en cada momento, que las ejecuten como es esperado para obtener el resultado final. Entonces, dentro de mi proceso, yo tengo las tareas que les dije antes en un orden específico y para cada tarea tengo que establecer a un responsable de realizarla. En este caso, tengo que decir la persona exacta. Bueno, eventualmente no voy a decir Alejandra Selva Mora, pero por ejemplo podría decir la profesora del curso, es la que se encarga de hacer eso. El estudiante se encarga de hacer otra cosa. El coordinador de área se encarga de hacer otra cosa. El director de la escuela se encargará de otra cosa. Pero tiene que quedar claramente establecido quién es el que tiene que hacer cada uno de los pasos en cada momento para que se pueda hacer el proceso en forma fluida. Se genere desde las entradas hasta las salidas de forma fluida. En una secuencia organizada de actividades, bueno, lo que les estoy diciendo, interacciones, estructura y recursos, tengo que tener disponibles los recursos que necesite, si es una computadora, si es el caso de los brownies, si es el horno, si el horno está malo no puedo hacer brownies, por ejemplo. Y que trasciende, como les mencioné antes, a las áreas funcionales, por ese trabajo en equipo y porque va desde el inicio de las entradas hasta el producto final, el servicio final. Ejemplo, acá también tenemos, digamos, el proceso de reclutamiento. ¿Cuál es el evento disparador? Bueno, que haya una plaza vacante. En una empresa, mientras no tengamos una plaza vacante, no vamos a ejecutar el proceso de reclutamiento. Cuando ocurre una plaza vacante, se da, alguien renunció, alguien se fue, lo despidieron, lo que sea, pues entonces en ese momento comenzamos a ejecutar el proceso. ¿Cuál es la entrada del proceso? Hay una solicitud de empleo. ¿Ok? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La persona responsable tiene que llenar la solicitud. Perdón, la persona responsable no, la persona que está buscando el empleo llena la solicitud. Tiene que haber alguien en recursos humanos, que ahí tendría que decir quién, que revise las solicitudes. A partir de esa revisión, para ver que cumpla con los requisitos mínimos, etcétera, se hace la entrevista preliminar, que también tengo que tener a alguien encargado de hacer esas entrevistas. Alguien hace una evaluación de los conocimientos. Usualmente la persona que hizo la entrevista es la que hace esa valoración. Eventualmente se aplican pruebas psicométricas, que ya hay otra persona encargada de aplicar esas pruebas. Se desarrolla una entrevista formal, que ya ahí sería como casi que el jefe que va a tener uno el que la hace. Se toma la decisión final a partir de los resultados de las etapas anteriores de la entrevista, de los conocimientos, de las pruebas psicométricas y de la entrevista formal. Y al final se notifica al candidato, a la persona que llenó la solicitud, si se le asignó o no se le asignó el trabajo. La vacante, esta es la salida, queda gestionada. Ojo aquí, que es un elemento muy importante. Yo no estoy diciendo la vacante fue ocupada, porque podría darse el caso de que el perfil de la persona que yo necesito para ese puesto no haya sido satisfecho con ninguna de las solicitudes. Entonces yo puedo declarar la plaza como que está desierta, como que nadie cumplió con los requerimientos. Entonces yo sigo con la vacante en la empresa. Por eso yo aquí como salida no voy a poner vacante gestionada, digo vacante ocupada, sino que digo, no, yo la gestioné, yo hice todo el proceso y no encontré a nadie. Entonces, si no encontré a nadie, en algún lugar de decir, bueno, entonces si eso sucede, de aquí a 2 meses va a volver a mandar usted un anuncio, ¿verdad? O va a contratar a alguna empresa de estas que buscan candidatos para puestos específicos o algo así. Tiene que haber algún procedimiento. Pero ojo que aquí lo que yo digo es que la gestioné, no necesariamente la llené. Es como ahora que les decía, yo puedo decir que la salida de mi proceso es el producto entregado al cliente, pero yo no puedo decir la salida es el cliente satisfecho. Porque puede ser que yo le vendí, que el cliente compró y todo, pero hubo un pleito, se fue enojado y más bien está por demandar a la empresa. Entonces el servicio se dio, pero no puedo garantizar que el cliente está satisfecho. Entonces aquí hay que establecer muy claramente
cuál es la salida que van a darse en todas las iteraciones de ese proceso. Es lo que yo puedo garantizar, porque yo tengo que garantizar que esto se va a cumplir. El nivel de satisfacción del cliente no lo puedo garantizar. Puedo esmerarme en mejorarlo, puedo mediante encuestas, mediante seguimiento, tratar de ir a ver cuáles fueron los resultados para aplicar oportunidades de mejoras. Pero nunca voy a poder garantizar que mi cliente va a estar 100% satisfecho. Ahora, para mapear los procesos, lo que nosotros hacemos es dividir básicamente los procesos en 3 tipos básicos, ¿ok? Que son los procesos estratégicos, los procesos de valor y los procesos de apoyo. Básicamente, entonces, este mapeo de procesos me va a decir a cuál de estos 3 ámbitos pertenece cada proceso y dependiendo de las estrategias, de los planes operativos y demás, se les va a dar mayor o menor prioridad a cada uno de ellos dependiendo de la categoría a la que pertenezcan en momentos dados. Ahora, ojo aquí, el hecho de que yo diga un proceso es de apoyo no significa que no es importante, porque como les dije antes, todos los procesos son importantes y si hay uno que no lo es, entonces ¿para qué existe? Todos son importantes. Lo que pasa es que dependiendo de la estrategia de la empresa, le voy a dar prioridad a unos sobre otros. Y eso va a depender de cada caso específico, de cada empresa y de cada momento de la empresa. Entonces, vamos a decir que los procesos de valor son la razón de ser de la empresa. ¿Para qué creció la empresa? ¿Para qué se fundó en primera instancia? ¿Cuál es el valor principal que le genera a sus clientes? Entonces, si yo soy un restaurante, pues entonces mi proceso de valor va a ser la preparación de las comidas y de las bebidas. Y ahí voy a calificar el sabor, voy a calificar la presentación, voy a calificar la frescura de los alimentos, la temperatura a la que se sirve que sea la correcta, etcétera, etcétera. Porque como soy un restaurante, esa es mi razón de ser. No puede existir un restaurante que no sirva comidas. ¿Ok? Para un restaurante, proceso estratégico. Bueno, ahí ya depende de cuál es el enfoque de mi estrategia. Yo me estoy enfocando, no sé, en diferenciación de productos. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a esmerarme por recetas originales, con sabores que son muy armoniosos, muy suavecitos, pero que son completamente novedosos para el entorno local, donde la presentación voy a enfocarme en utilizar flores naturales, que sean comestibles, por ejemplo, algo así. Es diferente de si mi estrategia está basada en liderazgo de bajo costo, donde entonces yo lo que digo, no, yo no voy a poner platos de porcelana fina ni mucho menos, no, voy a servirlo, digamos que soy una taquería y entonces voy a servirlos en unas canastitas de esas que son de plástico con una hoja encima para que no se me ensucien demasiado, ahí sirvo los tacos porque lo que quiero es ahorrar. Entonces vean que todo lo que vaya enfocado con el uso de este tipo de materiales y toda esa estrategia van a ser procesos estratégicos. Los procesos de apoyo van a ser todos los demás, los que no son ni de valor ni son estratégicos. ¿Cómo qué? Como la planilla, por ejemplo. Vean que nuevamente no es que no tengan importancia. La planilla es indispensable para cualquier empresa, porque yo no puedo estar sin pagarle a los empleados. Sin embargo, no es la razón de ser del restaurante, ni es la estrategia del restaurante, sino que yo necesito pagar la planilla para seguir funcionando. Entonces, es un proceso de apoyo. La contabilidad es un proceso de apoyo. La facturación es un proceso de apoyo, porque yo no me dedico a hacer facturas, no, yo tengo que hacer facturas porque vendo comidas. Entonces, ahí es como tenemos que ir a trabajar este tipo de cosas. La idea con esto es poder decir cuáles son todos los procesos estratégicos, todos los procesos de valor y todos los procesos de apoyo. Para efecto del caso del proyecto, lo que tienen ustedes que tratar de ver es también identificar, en el caso de Hacienda Catedral, del hotel, cuáles procesos están evidenciados ahí en el caso y entonces decirme cuáles responden a cada una de estas categorías. Entonces usted me pone, los procesos estratégicos del hotel son estos, los procesos de valor son estos y los procesos de apoyo son estos.
Obviamente los que estén identificados. No se pongan a inventarme que tiene que haber un proceso de tal cosa y tal otra porque en algún lado decía, no sé, que en algún lugar decía que hacían quesos, entonces no se pongan a inventar ahí como que tienen que hacer, bueno, no sé, una distribución de leche entre todas las casas del barrio o algo así, porque eso ya se debe inventar. Pero de lo que esté evidenciado tienen que tratar de ubicarlos a partir de estas explicaciones que les di. Aquí hay un ejemplito, por ejemplo, ¿verdad? Que podríamos poner en cada uno de los casos. Bueno, estos son empresas diferentes. Procesos estratégicos. Usualmente la parte de innovación va de la mano con los procesos estratégicos, porque la innovación es parte de la estrategia de la empresa. Es asignar recursos para que vayan a hacer investigación. Acuérdense que en innovación hay prueba y error, ¿verdad? Puede ser que haya un proyecto que uno lo oye y que se oye súper bien y todo, y a la hora de la implementación el resultado es un completo fracaso. Es parte de la innovación. Pero si la estrategia de la empresa está enfocada en innovar productos, por ejemplo, en un restaurante, en inventar nuevas recetas, ahí puede ser que muchas nos fallen. Pero entonces todo eso iría de la mano con los procesos estratégicos. La gestión de la calidad también usualmente va como uno de los procesos estratégicos. Procesos de valor, por ejemplo, si hablamos de servicios, yo puedo decir el diagnóstico médico. Si yo tengo un hospital, lo básico, lo trascendental ahí es la labor que hacen los médicos para diagnosticar enfermedades y dar los tratamientos adecuados, sea una cirugía, sea una terapia, sea un medicamento, lo que sea. Pero si el diagnóstico falla, el paciente no se va a curar. Entonces, la razón de ser del hospital es dar un buen diagnóstico médico. Si hablamos de manufactura más bien, en vez de servicios, pues entonces la producción específica del producto. Bueno, no que allá no, pero digamos, alguna empresa, Huawei, por ejemplo, y su razón de ser es la producción de los teléfonos. Toda la estrategia que tenga es otra cosa, pero lo que vende son teléfonos, entonces ese es su proceso de valor. Si yo soy una universidad, el proceso de valor es el proceso de educación, de aprendizaje de los estudiantes, cómo los docentes tratan de transmitir ese conocimiento. Esa es la parte de valor. Que hacemos proyectos de vinculación social, que hacemos otro tipo de proyectos ambientales, todo eso es adicional. Pero la universidad perfectamente podría existir solo con enseñar, porque es su proceso de valor. Y procesos de apoyo, como les mencionaba antes, la parte de gestión financiera, la gestión contable. En algunos lugares, en la mayoría, diría yo, las tecnologías de la información son procesos de apoyo, porque soportan la estrategia o soportan los procesos de valor, pero no es la razón de ser en sí de la empresa, a menos que sea una empresa desarrolladora de software, por ejemplo. Pero en ese caso, pues sí sería el proceso de valor. Y digamos, gestión de talento profesional, la parte de planillas, de esto de talento profesional son capacitaciones y ese tipo de cosas, remuneraciones, todo eso usualmente van de la mano como procesos de apoyo. Nuevamente, les repito, no es que uno sea más importante que otro. Tienen diferentes funciones dentro de la empresa. Lo que tengo que validar es cómo interactúan entre sí para dar prioridades en diferentes momentos de la empresa. Vamos a ver esto. Aquí vamos a ver un video que es cortito. Y entonces, a partir de este video, vayan ustedes apuntando ahí, en una hojita, en donde sea, cuáles detectan que son las entradas de este proceso, cuáles son las actividades, cuántos son las salidas y por ahí eventualmente cuánto dura el proceso. A veces esta duración es muy importante también para poder medir el nivel de calidad de un proceso. Ay, creo que tengo que... Perdón. Ya voy. Es que le fui a dar para compartir el sonido y más bien le di dejar de compartir. A ver, compartir el sonido. Y ahora sí. Se inventaron cuando alguien devolvió sus patatas fritas a la cocina porque estaban demasiado
demasiado gruesas. El chef se sintió insultado, las cortó del grosor del papel de fumar y las frió. El orgullo, y no la necesidad, fue la madre de este invento. Las patatas chips se han convertido en uno de los aperitivos por excelencia. Se elaboran con patatas frescas que no tengan más de 24 horas. Si no, las patatas tendrán puntos negros. Una vez que una cepilladora elimina la tierra, las patatas pasan por un canal de agua hasta la peladora. Caen una y otra vez contra los rodillos abrasivos de la peladora hasta que pierden la piel. Esta máquina puede pelar 5.500 kilos de patatas por hora. La siguiente parada es una máquina que separa las patatas por tamaño. Las pequeñas caen a una zona donde se enjuagarán. Las grandes se quedan arriba y se cortan. Posteriormente caen también hacia la zona de enjuagado. A continuación, pasan por las rebanadoras. Las cuchillas de estas máquinas son ajustables. Pueden programarse para diferentes grosores o diferentes formas, para cortar chips onduladas, por ejemplo. La fuerza centrífuga que se genera al girar lanza las patatas contra las cuchillas. Para hacer chips normales, se cortan rebanadas de 1,5 mm de grosor. De una patata normal, se consiguen unas 36 chips. Por último, hay que lavar bien las patatas. Para ello, giran en el interior de una cuba gigante con agua fría durante 1 minuto. Después, como en un lavado de coches, las patatas pasan bajo un secador para eliminar el exceso de agua. La freidora está llena de aceite de colza que hierve a 190 grados centígrados. Solo se tardan 3 minutos en freír los trozos de patata en forma de chips. Cuando salen de la freidora en la cinta transportadora, se escurre el aceite. El siguiente paso es una ducha de sal. A continuación, pasan a la zona de selección. Una cámara electrónica identifica las chips que pudieran tener manchas marrones u otros defectos y activa unos tubos situados directamente sobre esas patatas y las absorbe de la cinta transportadora mediante presión de aire. En esta factoría también se elabora otro aperitivo muy popular, los chetos. Se coge harina de maíz y se mezcla con agua. Una extrusora hace pasar la mezcla por unos orificios redondos. A medida que la tira sale por el otro extremo, una cuchilla la corta en trozos. El calor de la máquina provoca que la harina de esos trozos explote, creando una especie de buñuelos rizados. Estos se rocían con una mezcla de aceite de colza, queso rallado y colorantes naturales. Todo se mezcla en un tambor giratorio. De vuelta en la zona de las chips, el siguiente paso es rociarlas con un condimento en polvo que simula los aromas, como barbacoa o sal y vinagre. La siguiente máquina separa y pesa las dosis para embalaje. Las chips caen en bolsas que irán termoselladas. Han tardado apenas 15 minutos en pasar de patatas crudas a patatas chips. Mucho más de lo que tardamos en comérnoslas. Muy apreciado, pero se tardan 3 semanas en fabricarlo. Pero primero... Ok, entonces, vamos a ver. A compartir por acá. Entonces, ¿cuáles son las entradas que visualizaron ahí?
para el proceso. ¿Alguien me diga? Vamos a ver. ¿A quién ofrezco yo de voluntario? Ismael. Ismael. Sofía Rodríguez. Sí, profe. Ok, Ismael, tranquilo. ¿Cuáles serían las entradas que viste? Como para iniciar el proceso. Ah, lo que ocupamos. No necesariamente las entradas se utilizan cuando iniciamos el proceso. Son todos los insumos que vamos a necesitar a lo largo del proceso para poder llevarlo a su finalización. Bueno, la materia prima, que serían las papas, Ajá. las máquinas que utilizaron. Las máquinas son recursos, no son insumos. Ok. ¿Ok? El agua. Ajá. Me pareció que también usaron harina. Sí, ¿verdad? En algún momento, ese no lo anoté, pero sí creo que en algún momento lo mencionaron. ¿Qué más? Aceite. Ajá, que ahí dicen aceite de colza. Para que no sabe, colza es canola. Ok. Y sal. Sal, ajá. Y tendríamos que incluir también las bolsas. Porque vean que en el proceso, tal como lo están poniendo aquí, ya las bolsas vienen hechas. No las están haciendo ahí. Entonces las bolsas, aunque se usan en los últimos pasos, las vamos a necesitar, ya tienen que estar hechas. Yo solo voy a meter las papas y las voy a sellar. Entonces las bolsas también se convierten en un insumo. Pero vean ahí, esto es importante que vean, digamos, lo que ella decía, la maquinaria. No, la maquinaria son recursos. Y es, igual, digamos, si nosotros hablamos de procesos relacionados con tecnología, yo no voy a decir que una entrada es la computadora donde voy a meter los datos, no. La computadora es uno de los recursos que claro que tienen que estar disponibles. Como les digo, si tengo el horno, si estaba haciendo los brownies, son recursos. También usan condimentos, sí, como dice Marisol, es cierto, ahí mencionan los condimentos cuando se les quiere dar algún sabor específico, ese sería otro de los insumos, pero entonces ahí tenemos que ir haciendo esa diferencia entre lo que es el insumo y lo que son los recursos con los cuales yo voy a poder efectuar las actividades. Aquí de una vez les digo, y que no se les olvide, las personas no somos insumos, ¿ok? Bueno, habría tal vez, no sé, si hablamos de caso de educación, los estudiantes que se les enseña y que tal vez al final de cuentas van a salir con un aprendizaje, pero en realidad no, yo no lo vería tampoco como un insumo. Los insumos es todo lo que vamos a cambiar. Las personas van a participar como responsables de las actividades. ¿Cuántas actividades encontraron? Vamos a ver. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me dice? Wesley. ¿Cuántas actividades más o menos pudieron encontrar ahí de todo lo que se dijo? Profe, con actividad se refiere como a los procesos y eso. A cada una de las actividades, todo lo que decían que se hacía. Que decían, Ah, primero se cepillan, bueno, después ajá, lo de cepillarse, lo de que pasaban por una, bueno, eso es más al final, que pasaban por una máquina donde veía cuáles tenían como manchas cafés y así. Ajá. Eh, Tal vez el proceso por donde se les echaba la sal y los condimentos. ¿Cuántas dirías que había más o menos? Yo, a lo que recuerdo, creo que conté como 4, si no me equivoco. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Profe, según mi clasificación, tengo como 12 o 13. Ok. Va más cerca, va más cerca. ¿Alguien más? Yes. Profe, sí, yo ¿Cuántas? encontré 14. Ok. Vamos por ahí. Yo tengo 16.
Aquí el secreto de todo esto, igual como hemos dicho, digamos que en un algoritmo la idea es que cada uno de los pasos corresponda a una instrucción de programación. Acá, cuando hablamos de procesos, es parecido, ¿verdad? Pero entonces, cada una de las actividades, yo tendría que poderles establecer como un responsable, un tiempo determinado o algo así. Yo tengo anotadas, ya les digo cuántas, digo 14, exactamente 14. Eliminar la tierra, meter en el canal de agua, pasar a la separadora, ajustar las cuchillas de las rebanadoras según el tipo de papa, pasar las papas a las rebanadoras, lavar las papas girando en una cuba gigante, pasar por un secador para eliminar el exceso de agua, pasar a la freidora con aceite hirviendo por 3 minutos, escurrir el aceite en la cinta transportadora, pasar por la ducha de sal, seleccionar mediante la cámara electrónica para identificar los chips con defectos y activar las tuberías que las absorben para sacarlas, rociar con el condimento, separar y pesar las dosis para embalaje y empacarlas en bolsas y termosellables. Entonces, ven, se los digo así porque uno ve algo muy sencillo, pero piénsenlo también como en las instrucciones. Si ustedes tuvieran que hacer esto a mano y no les dan este nivel de detalle, entonces no podríamos obtener el producto que estamos esperando. Por eso es que nuevamente se vuelve muy importante ese nivel de detalle con la especificación de ciertas cosas, ¿cómo qué? Como la especificación de que cuando se pasan a la freidora, el aceite tiene que estar hirviendo a una temperatura de 190 grados centígrados y tienen que estar las papas ahí por 3 minutos. No son 3,5 ni son 2,50, son 3 minutos. Y de eso va a depender la calidad del producto final. Por eso es que es importante que podamos ser así de detallados. Es como, no sé si ustedes cocinan, ¿verdad? Pero igual, si ustedes están haciendo un queque y lo tienen en el horno, tal vez no es tan específico como el brownie que yo les decía son 55 minutos, ¿no? Pero uno dice, bueno, en el momento en el que uno pueda meter un cuchillo y salga seco, ya es el momento de sacarlo. Si lo dejan ahí se les puede quemar o puede quedar muy seco. Pero si el cuchillo todavía sale como con residuos, pues no son líquidos, pero así como pegajositos, pues en ese momento todavía no está completamente cocido. Entonces, si lo sacan en ese momento, tampoco va a tener la calidad. Entonces, tenemos que establecer estas actividades con ese nivel de detalle para poder obtener un producto que sea aceptable bajo los criterios de calidad que yo tenga. Y ahí les aclaro también, bajo mis criterios de calidad, porque nuevamente no vamos a comparar una hamburguesa de McDonald's, por ejemplo, con una hamburguesa de Hooligans o no sé, de Applebee's o algo así, ¿verdad? O de Chili's. Son cosas completamente diferentes. Entonces, lo que me interesa es establecer mis criterios de calidad y cumplir con ellos. Y para eso tengo que establecer esos detalles en cada una de las actividades. ¿Cuánto dura el proceso? 15 minutos. 15 minutos, exactamente. Desde que se toman las papas crudas hasta que ya están en la bolsa, son 15 minutos lo que se dura. Esto también es relevante porque entonces ya yo puedo establecer niveles de desempeño de las diferentes áreas del negocio a partir, por ejemplo, de la cantidad de bolsas que se hacen en un tiempo, en una duración de, más bien, digamos así, en un periodo de operativo de las máquinas. Y puedo optimizar también el uso de las máquinas a partir de esa cantidad de minutos para decir, ok, voy a tener turnos de gente trabajando ahí, 3 turnos de 8 horas cada uno para que las máquinas estén trabajando 24/7. ¿Es esa la capacidad que necesito, verdad, de satisfacer para cumplir con la demanda que hay de mis papas? ¿O voy a trabajar solo un turno de 8 horas o 2 turnos de 8 horas? Porque entonces yo con esos tiempos ya puedo decir cuánto puedo producir, de manera que yo no tenga un exceso de producción que después van a ser productos que se van a perder, o que tampoco esté con que no doy la talla, y que como no doy la talla, mis clientes van a empezar a buscar productos alternativos para sustituir porque yo no puedo producir lo que estoy necesitando. Entonces vean que por aquí cada uno de todos esos elementos se va convirtiendo en algo importante para decidir cómo puedo ir mejorándolo.
¿Qué adquisiciones en equipo tengo que hacer, por ejemplo? Si eventualmente encuentro alguna modificación que no cambie la calidad que esperan los clientes, pero que me permita disminuir el tiempo de preparación o me permita aumentar la cantidad de producto terminado en esos mismos 15 minutos de tiempo. Entonces, por ahí, vean que se vuelve interesante ir haciendo esas consideraciones porque eso va a reflejar mucho de lo que voy a lograr para llegar a ese lugar estratégico, esa visión que yo tuve de ser el líder en el mercado, en el sector industrial, en etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, chicos, por hoy vamos a quedar acá. Entonces, no sé si tienen alguna duda adicional, comentario, pregunta. No. Ok, entonces terminamos la sesión de hoy. Quedamos acá. Por favor, para de hoy en 8. Bueno, como les digo, yo les mando al correo información con el enlace en Zoom. Si alguno quiere conectarse a Zoom durante el examen para hacer preguntas, voy a hacer esas pruebas de los grupos a ver si me sirven. Bien, y si no, pues igual, como les digo, hoy quedaría disponible yo conectada o vía WhatsApp. Para de hoy en 8, léanse el caso del restaurante mexicano de José. La idea es que lo lean, no tanto que hagan el análisis, bueno, ahí dice con el diagrama causa y efecto y eso, no porque no se los he explicado todavía, pero por lo menos que ya traigan leído qué es lo que está pasando ahí en el restaurante, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe.